día, amigos y amigas de Monitor Global, una nueva edición de este programa de análisis de política internacional, aquí en este 2022, este 6 de enero, iniciando el año, con el compañero y amigo Fernando Iglesias, intentaremos desentrañar los grandes sucesos de lo que ha ocurrido a nivel del mundo y por supuesto en nuestro continente. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Pascual, hola a todos, deseándole a todos por supuesto un nuevo año, que sea mejor para todos a pesar de la pandemia y las dificultades. Ha habido el año que ha sido ya viejo porque terminó, pero que para nosotros tiene un hilo de continuidad permanente en las relaciones económicas, sociales y políticas a nivel mundial, que ha sido interesante por lo menos cómo finalizó en términos de gobiernos democráticos, progresistas, que han retornado al poder, especialmente aquí en nuestra América Latina. Sí, se da una situación de pulseada, como veníamos analizando en otros programas, en donde los gobiernos y los pueblos pelean en función de sus intereses en contra del intento continuo de dominación del imperialismo norteamericano en nuestro territorio. Pero bueno, tuvimos la buena noticia del triunfo en Perú de Castillo, tuvimos la buena noticia del triunfo de Xiomara Castro en Honduras, por supuesto el triunfo del pueblo venezolano en esa mega elección que fue muy importante, y recientemente el triunfo de Boric en Chile, lo que muestra un cambio del mapa de los gobiernos en América Latina y la pronta elección que va a haber en octubre. Faltan unos meses, pero los tiempos políticos siempre se aceleran en Brasil, en donde Lula pinta como el futuro presidente si es que la derecha de Bolsonaro, la derecha militar, no hace ninguna amague de autogolpe, como lo viene anunciando, pero la diferencia de aprobación popular lo muestra como el próximo presidente de Brasil. Entonces muestra un nuevo escenario. Realmente hay un cambio, si se quiere, de paradigma en nuestra América Latina, en el sentido de que particularmente con la derrota electoral de los sectores pinochetistas, los sectores del neoliberalismo más explícito, no nos olvidemos que fue el experimento de los Chicago Boys justamente en Chile, para en los 80, junto con Margaret Thatcher allí en Inglaterra, para imponer esta nueva concepción de modo de producción y de explotación que es el neoliberalismo. Y esta derrota marca en principio el fin de toda una época. No, y nosotros también venimos debatiendo en otros programas el tema de lo que es la democracia, la participación popular, y en el escenario internacional se ha vivido este debate, porque también, poco antes de que finalizara el año, Biden, el presidente norteamericano, llamó a una conferencia de países para discutir el tema de la democracia y ellos mismos presentarse como los grandes demócratas. Y hay que decir que fue un pequeño puñado de países. Y al mismo tiempo en China, al otro lado del mundo, los chinos también llamaron a una conferencia para debatir qué es la democracia, y fue un conjunto de países del Asia, que nosotros no sé por ahí distante, pero que genera un fenómeno político importante. El tema de la democracia, el debate de la democracia está latente en el mundo. Sí, bueno, simplemente con analizar los resultados del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina es para ponerse a debatir fuertemente sobre, en particular, la democracia liberal, que no es una democracia de participación de los pueblos en las decisiones, sino que utilizan los mecanismos demoliberales en función de ir consolidando sus intereses económicos y sus proyectos políticos, que son antidemocráticos, digo, para decirlo con toda claridad. Y basta recordar justamente estos procesos que estamos mencionando de América Latina, por ejemplo el proceso venezolano, en donde con la presión norteamericana 16 países solamente de los 197 países que construyen las Naciones Unidas no reconocieron a Maduro, o que Xiomara Castro surge de una situación política generada por un golpe de Estado que generó Norteamérica, en Honduras, claro, sí. O que en Chile, ni que recordar que todo el periodo político asignado por el gobierno de la dictadura de Pinochet fue generado por un golpe de Estado. O sea,
todos esos elementos nos ponen siempre en la atención democracia o dictadura y cómo, a pesar de las elecciones o a pesar de la acción de los pueblos, muchas veces las políticas de estos Chicago Boys que vos mencionabas antes, del Fondo Monetario Internacional, de las grandes corporaciones, permean a nuestros sistemas políticos. Sí, es un debate que creo que está sobre la mesa, que habría que profundizar justamente teniendo en cuenta algunos elementos centrales de la vida de los pueblos. O sea, a veces se logra, como en este caso del que veníamos hablando con Fernando, retornar gobiernos progresistas, derrotar a gobiernos neoliberales explícitos, pero después comienzan las disputas de intereses, porque los bloques económicos no es que se diluyen por la derrota electoral, sino que estos bloques de poder continúan accionando en función de que el Estado termine jugando a su servicio. Bien, podemos verlo incluso en algunas medidas de algunos gobiernos populares y que toman decisiones que son realmente en contra de los intereses de los pueblos. En la Argentina nosotros tenemos una situación muy particular. La derrota del macrismo en el 2019 logró generar una enorme expectativa en el campo nacional y popular de nuestro país y bueno, vino la pandemia, vinieron las inconsistencias en las medidas económicas y estamos en una situación hoy muy grave porque la recuperación del salario viene muy despacio, no logra resolver una cuestión fundamental que es el tema inflacionario, que es un mecanismo también de acumulación de ganancias a los sectores empresarios y rompe cualquier esquema de 50 y 50 del PBI para los trabajadores y para la parte empresarial, que sería la concepción básica del peronismo, por lo menos en términos históricos. El 50-50 que se decía. Exactamente. Hoy se está discutiendo muy fuertemente qué va a ocurrir con lo que nosotros consideramos una estafa al pueblo argentino, que es la deuda externa, no solo pública, sino también la deuda externa privada. Recordemos que fue Cavallo juntamente el que estatizó la deuda de los privados y le permitió, entre ellos a la familia Macri, diluir su deuda en el pueblo argentino, que es el que termina pagando siempre los platos rotos de las cosas mafiosas que hacen estos empresarios, entre comillas. En este caso, este último empréstito del Fondo Monetario Internacional, sumado a las negociaciones espurias, porque empresas en Argentina pedían préstamos a sus casas matrices, es decir, a sí mismos en el exterior, y se fueron pagando durante todos estos años los intereses, los dólares, y ahora nos falta pagar el capital. Entonces toda esa deuda la vuelcan sobre la espalda del pueblo argentino y por supuesto lo del Fondo Monetario Internacional, que fue una decisión política de Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, los que tienen el poder dentro del Fondo Monetario Internacional de dar un empréstito sabiendo que era imposible pagarlo en las condiciones que se había estipulado. Y a eso sumado de que ni un solo dólar fue puesto a disposición del empleo, la producción, es decir, en beneficio de los trabajadores y el pueblo argentino, sino que rápidamente se han ido al exterior a las arcas de estos grandes millonarios estafadores que junto con Macri nos han empomado por 100 años. No, para darle un marco global al problema, muchos analistas, muchos centros de estudio de la economía mundial están planteando que se acumula una gigantesca crisis capitalista a nivel internacional. Entonces, eso tensiona todas las relaciones económicas mundiales, todas las relaciones políticas mundiales y en nuestro país, como Argentina, el tema del Fondo Monetario Internacional no hace prever ninguna negociación buena ni ventajosa, como nunca lo fue para la Argentina y menos ahora. Entonces,
más allá que quieran presentarnos como una negociación posible, positiva, que ayudaría en realidad, hay que decir, y justamente volviendo al tema de la democracia, ¿no? ¿Qué votan los pueblos? Entonces, los pueblos, en el caso concretamente de Argentina, votó un cambio de rumbo, votó otro tipo de país, y uno de los ejes de campaña firmemente planteado era investigación de qué había sucedido con la deuda externa. Exactamente. Entonces, mucho antes de discutir si hay que pagar o no una deuda, hay que saber qué fue esa deuda. Claro, si fue legítima. Entonces, cuando, en nuestra opinión, y estamos convencidos que fue una deuda totalmente ilegítima, espuria, negociada a espaldas del pueblo, contraviniendo las leyes internas del Fondo Monetario Internacional y las propias leyes argentinas, el dinero que fue para la fuga de capitales y para el condicionamiento estructural de la Argentina, porque muy fácilmente Macri dice, no, nosotros sabíamos cómo pagar esa deuda, ellos iban a pagar la deuda con el petróleo argentino, con el agua argentina, con los granos argentinos, iban a regalar el país. El plan de destrucción de la Argentina iba de la mano del pago de la deuda externa. Entonces, bueno, saludamos que este gobierno por lo menos no esté en ese camino, pero al mismo tiempo nos resulta muy complejo aceptar la no investigación de esa deuda. Totalmente, sí. Algo básico y elemental es saber qué ocurrió con los dólares, cuáles son las empresas que se los llevaron al exterior, esos dólares, y por supuesto que paguen la deuda los que la contrajeron y se beneficiaron de ella, ¿no? Aquellos que, como todo el pueblo argentino, el pueblo trabajador, hombres, mujeres y niños, lo único que han logrado bajo el gobierno de Macri ha sido desocupación, miseria, hambruna. No nos olvidemos que la Argentina tiene más de la mitad de la población bajo condiciones extremas de pobreza. No es un tema menor. A eso hay que sumarle los trabajadores, un buen porcentaje de los trabajadores, que los salarios, por supuesto, no les alcanza para llegar a fin de mes, con lo cual también terminan siendo pobres. Los beneficiarios de todo esto siempre son los grandes empresarios, las grandes corporaciones, y uno ve con preocupación que el gobierno nacional de Alberto Fernández toma algunas medidas que son realmente preocupantes. En este caso, ahora hace pocos días, el ministro de Medio Ambiente acaba de firmar un decreto que le otorga a empresas multinacionales, petroleras, algo que ya había iniciado Mauricio Macri en el 2019, que es la explotación offshore del petróleo cercano, dentro del mar argentino, cercano a la costa de Mar del Plata. Con lo cual va a generar no solo posiciones contrarias de ambientalistas, sino también la discusión, es decir, ¿por qué se toma una medida semejante que a los que beneficia únicamente son a las empresas multinacionales? No es ni para el desarrollo argentino, no es para bajar el precio de la nafta. Digo, la verdad que termina siendo un fabuloso negocio que inició Mauricio Macri y que hoy con la firma del ministro Cabandier termina siendo un pingüe negocio para estas petroleras. No, por eso decimos, ¿no? Democracia, ¿qué es democracia? Es el gobierno del pueblo, se supone, es la capacidad de la política en relación a los intereses de las grandes masas populares. Bueno, lo preocupante de este debate, que decíamos que es internacional, que es americano, que es nacional, tiene que ver con, independientemente de lo que votan los pueblos, hay grandes intereses corporativos, plutocracias que manejan el mundo, que son los dueños de los resortes reales de la economía. Entonces, independientemente de las decisiones que se toman en un proceso electoral o en una Cámara de Diputados, avanzan procesos de reestructuración de las economías en funciones de los grandes grupos económicos. Esto que vos bien mencionabas, de los activos mineros, se verifica en el petróleo, en el carbón, en el oro, en el hierro, en todos los minerales que produce la Argentina prácticamente se encuentran en manos extranjeras. Yo a veces hago el juego, ¿no? Que Milei, ese personaje tan revulsivo que se generó en el último proceso electoral, un fascista de nuevo tipo, reclama un tipo de país. Y a veces pienso que nosotros vivimos en el país de Milei, en donde el Estado
no controla justamente las mineras, no controla la importación y exportación, no controla el flujo de dólares, no controla el flujo de las importaciones y exportaciones, no controla el 50% de la mano de obra en negro, de nuestros trabajadores que están en negro. O sea, ¿qué controla el Estado? No, ni siquiera las tasas de ganancia, que son abismales en la Argentina y que van en contra de cualquier lógica, incluso la liberal, porque en el mundo las tasas de ganancia están reguladas. En la Argentina las tasas de ganancia no tienen regulación. Disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero justamente en estos días en el Congreso se dio ese debate sobre la herencia, el impuesto a la herencia. Claro. Y parecía que estaban hablando de que era una medida que la hacía el Che Guevara en la Argentina. Y en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, de hace decenas de años, está el impuesto a la herencia porque regula, ordena la economía. Digamos. Y acá parecía que estaban produciendo un cambio revolucionario cuando es una cosa que en el mundo capitalista desarrollado está como legislación en todos lados. Así es, así es. No, realmente, bueno, son parte de las preocupaciones que uno tiene en este andar, estos pocos días de principio de año, este 2022, evidentemente nos depara situaciones de conflicto muy fuertes. La promesa de Alberto Fernández de que no se va a pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, por supuesto que todos coincidimos en ello, me parece que está generando también alguna situación de debate interno en la alianza de gobierno, en el frente de todos. ¿Por qué? Porque justamente se mira con preocupación esta relación, este llamado muy amigable del presidente hacia el gobernador Gerardo Morales, ahí de la provincia de Jujuy, que a todas luces es expresión de los sectores más reaccionarios y de la ultraderecha de la Argentina. Y que mantiene preso hasta el día de hoy nuestra compañera Milagros Sala, ¿no? Absolutamente. Bueno, son cosas que uno mira con preocupación porque nos sumamos al reclamo justamente por la libertad de Milagros. Nos parece fundamental de que se ejerza la democracia plena, esto que decía Fernando, es decir, ¿por qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan de gobierno que se votó? ¿Cuál es la expectativa y la esperanza del pueblo puesta en el voto el día de las elecciones? Y que después te encontrás con todas estas situaciones que son como mínimo confusas, algo oscuras. Yo justamente hablábamos fuera de programa con Fernando, un tema que en cualquier canal de televisión se está tocando, esto de los espías, la mesa judicial, la Gestapro. La Gestapro, muy bien puesto el nombre, realmente muy creativo el que le puso así, porque realmente así funcionaban los nazis. Pero uno mira con preocupación porque ¿a quién le reclamamos que haya justicia? ¿A los tribunales, a la Corte Suprema? Es decir, a los menos justos y que están usurpando el poder de la nación porque no los vota nadie y toman decisiones sobre el conjunto de la población, de la ciudadanía, que son los mismos que han avalado golpes de Estado, leyes anticonstitucionales. Me parece a mí, en lo personal, que el gobierno nacional debería poner a todo el sistema judicial en situación de transición y volver a elegir jueces, a designar un poder judicial que realmente esté en sintonía con los tiempos que corren y fundamentalmente con las necesidades de nuestro pueblo. Sí, porque para cuestiones estructurales como esta que estás mencionando vos, el gobierno no puede ser un opinador de la realidad. No, claro. Se producen situaciones tan graves como esta que decíamos del espionaje ilegal que generó toda la estructura corrupta del macrismo, como también podemos mencionar el tema del control de precios, en donde realmente los supermercadistas, los grandes comerciantes hacen lo que quieren y nadie puede controlar y meterle la mano a eso, o el tema de las tarifas, o lo que están sufriendo hoy día grandes sectores de la población con los cortes de luz. Entonces, hay corte de luz y parece ser que no pasará nada. No. La gente puede tener una semana sin luz y si no, está mal, dice algún funcionario, Claro, pero sí, no pasa sí. nada. No, además son las mismas empresas
que privatizó Menem, el servicio eléctrico, el servicio de gas, alguna medida en el sentido de que estas empresas realmente dejen de tener los beneficios que tienen, y debería volver a nacionalizarse todos los servicios públicos y tenerlo en manos del Estado para garantizar justamente la igualdad para cada uno de los usuarios y consumidores. Hay un tarifazo ahora, para decirlo con todas las letras, un 20% de aumento que va a ir a estas empresas que cortan la luz, que viste, el servicio es malísimo, y más allá de que les están cobrando una multa, que en realidad es una multa vieja, pasada, de las que no aplicó Macri, que no les cobró, pero estos tipos siguen haciendo unos negocios fabulosos. Ahora, hace pocos días, hubo también, en el caso del subterráneo de Buenos Aires, de que han ganado la licitación, los mismos que la tenían. Con otro nombre la empresa. Comentábamos lo de los Rogio y compañía. Cuando hablamos de estas cosas estructurales, el petróleo, para tomar un ejemplo, ¿no? Tenemos que hay unas empresas monopólicas que manejan la principal fuente de ingresos de la Argentina, que es lo que YPF es la gran empresa argentina, digamos, ¿no? Pero YPF se encuentra canibalizada por distintos actores internacionales, ¿no? Entonces vemos como que, por ejemplo, el hecho de Vaca Muerta, una empresa privada controla la mitad de toda la producción de vaca muerta. Entonces, el Estado argentino prácticamente no tiene ningún tipo de injerencia en ese. La producción del litio va a ser gestionada por empresas transnacionales en donde el Estado argentino no tiene prácticamente ninguna intervención ni beneficio. Se hace realmente complejo no ver la continuidad de un proceso de desestructuración de las capacidades de la Argentina, de las capacidades nacionales. En ese sentido, justo antes de que terminara el año, se dio una cosa bastante curiosa, que vino Lula acá a la Argentina a dar una conferencia y habló de la democracia, la importancia de la unidad latinoamericana, de que nuestros países nuevamente se encontraran en un universo común de producción, y en los mismos días Macri invitó a uno de los líderes de Vox acá a la Argentina, y también dieron una conferencia sobre la importancia de la dominación continental, de que aplaudiendo el hecho de que en un momento fuimos colonia de España, y la importancia, o sea, la derecha europea, que también es vocera del imperialismo norteamericano, viniendo acá a la Argentina a debatir qué tipo de país, qué tipo de sociedad necesitamos. O sea, es un debate que está presente hoy, que signa el futuro que viene. Bueno, habrá que ser parte de esa discusión. Las organizaciones populares, las organizaciones nacionales, es decir, sus dirigentes tendrán que empezar a abrir la boca, a escuchar a su pueblo y a empezar a representarlos, porque si no se van a convertir en parte del establishment político, pero que solo es dominación. O sea, uno puede decir que en América Latina y particularmente en la Argentina, por todo esto que estamos charlando aquí, sigue siendo liberación o dependencia una de las claves del debate, de la discusión. Obviamente, entregarle los recursos naturales a las multinacionales, a Estados Unidos, la Unión Europea, pónganle el sello que ustedes quieran, es dependencia, clara y objetivamente, y liberación es desarrollo del país, más empleo, la posibilidad de que la Argentina se transforme en una Argentina potencia, que es lo que todos aspiramos. Y hay que ser conscientes, para mirar el escenario completo, de que el mundo está complejo. Las tensiones que nosotros venimos describiendo en los programas se siguen manteniendo y se siguen agudizando. Digamos, ¿no? Hace poco, en estos días, ha estallado un conflicto, para que veamos la dimensión de cómo se manejan estos procesos, en Kazajistán, un país limítrofe con Rusia, un país que fue parte de la Unión Soviética en su momento, que tiene importantes yacimientos de petróleo, de uranio, de minerales preciosos, y que también condiciona parte de la región de Oriente Medio. Auspiciado por grupos desde el exterior, desde Afganistán, muy similar a lo que sucedió en su momento en Ucrania, porque ocuparon las plazas centrales con un nivel de violencia muy grande, y que el gobierno denuncia como maniobras desde el exterior para desestabilizarlo, muestra a las claras que
cuando las potencias exteriores, los grandes grupos económicos van por un objetivo, son capaces de cualquier cosa. Esto obligó a Rusia a desplegar una fuerza conjunta que tiene un acuerdo con 4 o 5 países en donde desplegaron tropas para frenar la situación porque ya tienen el antecedente de lo que sucedió en Ucrania, en otro lugar donde este tipo de, la llamada revolución naranja, que son muy violentas, de naranja, de la fruta no tiene nada, en realidad son muy violentas, generan grandes desestabilizaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, hay un proceso de desestabilización en Ucrania muy importante, con posibilidad de confrontación mundial, hay armas nucleares, sucede este conflicto en Kazajistán ahora, China tiene conflictos en Taiwán, en donde logran, por medio de Taiwán, los norteamericanos logran tensionar continuamente las posibilidades comerciales de China, Israel, ese enclave colonial, ese portaaviones norteamericano en la región de Medio Oriente, tensiona todo Medio Oriente, de que no hay que dejar de señalar que Israel termina el año con centenares de muertos, con el permiso directo del gobierno israelí de asesinar y fruto de la represión israelí al pueblo palestino. Terrible la represión a los palestinos que ha producido Israel, en una manifestación en la semana antes del fin de año, porque eran 400 heridos de bala, digamos que no es menor. En América Latina tienen a Colombia, otra base portaaviones que desestabiliza toda la región y que terminó el año con 90 masacres denunciadas. ¿Por qué este escenario? Porque el imperialismo norteamericano está dispuesto a desplegar violencia, desestabilización, militarización de todo orden. De un país, como bien vos decías, que pretende desarrollarse económicamente, inevitablemente, con buenas intenciones, buenas palabras y negociaciones floridas, no lo logra. Es con firmeza, con determinación, con el pueblo apoyando estos procesos, como se pueden lograr. Así es. Bueno, y para terminar, lógicamente, tenemos que hablar de las palabras del primer ministro inglés, Boris Johnson, que maltrató nuevamente al pueblo argentino, que siguen reafirmando su actitud colonialista sobre las Islas Malvinas, que dicen que no nos van a entregar nunca las islas. Nosotros reafirmamos la lucha pacífica por la recuperación de las islas. Y en esto un llamado a nuestro gobierno nacional en el sentido de que no es entregando osito pu, como hacía Di Tella y Menem, a los isleños, que se va a lograr recuperar las islas para el pueblo argentino. Esto en el sentido de que el gobierno nacional debe tomar medidas que realmente generen en los isleños una situación de incomodidad como mínimo. No nos olvidemos de que hay una base militar de la OTAN, obviamente administrada por Inglaterra, en las Islas Malvinas, que es nuestro territorio nacional. No nos olvidemos de que han enviado armas nucleares también a las Islas Malvinas, que hoy está en la tapa de los diarios, pero que lo venimos señalando desde hace mucho tiempo. Y no nos olvidemos tampoco de que Inglaterra toma Malvinas por una cuestión geopolítica de estrategia militar hacia la Antártida y todo el sur de nuestra América Latina, porque nuestra Patagonia es fundamental para sus intereses políticos estratégicos, pero también lo hace por razones económicas. Los argentinos necesitamos el mar y necesitamos nuestras Islas Malvinas para producir para la Argentina. Lo están haciendo compañías multinacionales en forma ilegal de acuerdo a la ley argentina, pero por supuesto pagándole impuestos y regalías a Inglaterra. El gobierno argentino debería tomar medidas en este sentido, es decir, ni vuelos humanitarios, ni colaboración, son países imperialistas que están ocupando el territorio nacional argentino. Con valor económico fundamental podríamos resolver innumerables problemas, no solo para la Argentina, sino para toda nuestra América Latina, si la explotación de todos esos recursos lo haría el Estado Nacional. Recordando, conjuntamente con lo que decís, dos elementos que son parte de la conversión que tuvimos recién. Por un lado, uno de los acreedores de nuestra deuda externa es Inglaterra. Y por otro lado, hablábamos de los minerales. British President
una empresa inglesa tiene 8 áreas petroleras en Neuquén y ahora abrió 4 áreas petroleras en Salta. Una locura. ¿Cómo puede ser que nos estén usurpando el territorio y estén explotando al mismo tiempo nuestro petróleo en territorio argentino? No, ¿De verdad? una locura. A estos que se llenan la boca de seguridad jurídica, ¿cómo me lo explicás esto? Digo, ¿de qué estamos hablando? El Estado Nacional tiene que ponerse firme y para eso el pueblo argentino obviamente debe luchar, entendiendo de que las Islas Malvinas no son un par de piedritas en el mar, sino que tiene un valor político, estratégico, fundamental y un valor económico para la posibilidad del desarrollo de nuestro país inmenso. Inmenso, es imposible magnificarlo en números porque el petróleo, el tema de los peces, digo, habría que desarrollar lo que hay que desarrollar. La otra vez vos me decías que una marina mercante costaría $1.000 millones. No, 7.000. 7.000 millones. 7.000, no, nos produciría desde el vamos pero una digo lo ganancia. que nos costaría. Con $1.000 millones podríamos 1.000 montar. millones de dólares tendríamos una flota impresionante, una flota pesquera nacional que haría que los argentinos podamos comer pescado no a los valores que nos dan estos monopolios que además los sacan del mar argentino. No, y aparte hay que recordar que lo de Malvinas particularmente condiciona toda nuestra soberanía en el mar Antártico. Claro. En el mar Atlántico y en el mar Antártico, y que representa la duplicación de todo el territorio nacional en agua que son minerales estratégicos, riqueza, comercio, peces, todo lo que podemos imaginar. Entonces es como regalar una Argentina completa. Absolutamente. Así que bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Monitor Global. Intentaremos junto con Fernando Iglesias acompañarlos este 2022, auspiciando de que sea un año de lucha, de fe, de esperanza y por supuesto de victoria para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Por un año de victorias, hasta el próximo programa.